Vamos a conectarnos un ratito porque les cuento que iba en camino para mi casa y hay un tráfico terrible y me regresé al trabajo para poder conectarme. Entonces, les subí dos presentaciones del impuesto al tabaco y sus productos y la ley del impuesto de circulación de vehículos. Vamos a tocar algunos temas importantes de estas leyes que obviamente van a poder ustedes verificar que hay algunas partes que están hasta resaltadas, ¿verdad? Para efectos de que ustedes puedan estudiar. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar esta ley de impuesto al tabaco y sus productos, ¿verdad? Porque no solo es el tabaco, sino que también hay varios productos que se derivan de esto. Y hay ciertas particularidades de esta ley que tal vez se nos pueden ir y que son bien importantes, de verdad. Obviamente tal vez no se van a ustedes a dedicar como a esto de en sí del tabaco, pero sí para cuestiones de asesoramiento o preguntas, ¿verdad? Que están bien escondidas dentro de esta ley. Es importante establecer que este tipo de producto, pues estaban regulados anteriormente por diversas disposiciones legales, ¿verdad? Y como consecuencia y para una mayor facilidad de poder recaudar este impuesto, ¿verdad? Y que hubiera una ley que se aplicara específicamente, se dispuso entonces regular en un solo cuerpo legal el comercio, ¿verdad? O sea, de este producto. ¿Y esto para qué? Entonces, obviamente, atendiendo la necesidad, ¿verdad? De facilitar tanto a las personas que se van a dedicar a fabricar o a comercializar el tabaco, ¿verdad? Para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se hacía necesaria crear una disposición legal que les indicara las posturas que el Congreso vio en su momento, ¿verdad? Luego de analizar la forma en que se comercializaba, algunas veces clandestinamente, ¿verdad? El tabaco. Y entonces para garantizar en sí una aplicación y recepción, ¿verdad? Del ingreso tributario que generaba esta actividad económica. Entonces, es por ello que se emitió, ¿verdad? El decreto 61-77 del Congreso de la República y que entró en vigencia en 1977. Entonces, ¿cuál es el régimen impositivo que se regula en esta ley? Si se dan cuenta, de conformidad con el artículo 22 de esta ley, se fijó este impuesto de cigarrillos fabricados a máquina, ¿verdad? Son los que están afectos al impuesto. Entonces, el precio de venta de fábrica se establece en la ley que va a ser por de 10 cajetillas, ¿verdad? Para la imposición o verificación de la tarifa que se va a aplicar en este impuesto. Entonces, para estos cálculos, la ley va a estipular la forma. No vamos a profundizar tanto en esto porque para efectos de poder comprender, ¿verdad? Vamos a entender nosotros que van a haber reglas que se van a aplicar en esta ley y que van encaminados a los fabricantes de cigarrillos elaborados a máquina, quienes son los responsables del impuesto, ¿verdad? Entonces, por ello es que por ejemplo, el sujeto pasivo es únicamente los fabricantes y los importadores. En esta ley únicamente ellos son los sujetos pasivos del impuesto al tabaco y sus productos. Entonces, de acá, los importadores para verificar, ¿verdad? La base que van a tomar como en cuenta para poder calcular el impuesto se tiene que tomar en cuenta el valor del 100% del producto, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a determinar el valor para este producto? Se va a tomar en base, obviamente, los productores y los fabricantes deberán hacer una declaración jurada en la administración tributaria, ¿verdad? Y esto está establecido en el artículo 30, en donde ellos van a fijar el precio, ¿verdad? El cálculo, por ejemplo, el precio que van a dar al público y obviamente
van a establecer la forma y establece, por ejemplo, los importadores, ¿verdad? Dice, previo a la importación, deben presentar una declaración jurada a la Dirección General de Rentas Internas, en este caso es la SAT, ¿verdad? Para autorización, consignando las características, marca, especificando el valor, ¿verdad? Costo y flete, los derechos y demás recargos arancelarios e impuestos. Esto con el fin primordial de establecer la base, ¿verdad? O sea, obviamente no se va a tratar de productos exonerados en virtud, porque pueden haber productos que estén exonerados en virtud de convenios centroamericanos, ¿verdad? O otros convenios internacionales que van a repercutir para tomar como base el impuesto. Entonces, las rebajas y descuentos va a ser otra ventaja que va a tener el fabricante y que obviamente tiene que ir disminuyendo o cargando al producto. En este caso, por ejemplo, la venta, como ustedes saben, todos los gastos, por ejemplo, los que van a importar este producto, ¿verdad? Si fueran ellos importadores, entonces tienen que sumar ciertos gastos que van a hacer en esta importación para poder calcular el impuesto, ¿verdad? Pero va a ser tomando en cuenta la venta al público, el precio de venta público que estas personas vayan a procurar, es lo que van a tomar como base para calcular el impuesto que va a ser el 100%. Ahora bien, en todo caso, tanto los cigarrillos fabricados a máquinas y que sean de producción nacional como los importados, la base imponible no podrá ser en ningún caso menor al 75% del precio de venta sugerido, ¿verdad? Dígame, Emerson. Licenciada, lo del sujeto pasivo, que son los importadores y fabricantes, el fundamento legal es el artículo 22, ¿verdad? Exacto, ahí está en el artículo 22, está el fundamento legal, que son los importadores, los fabricantes, ¿verdad? También, y los importadores. Gracias. Entonces, licenciada, ¿sí? Perdón la interrupción. Usted acaba de mencionar la base impositiva que es para los cigarrillos elaborados a máquina y dijo 75%. Ajá, al 75% de precio de venta sugerido al consumidor. O sea, la ley establece que es el 100%, ¿verdad? Pero la base imponible, o sea, es que es el 100%. Recuérdense que el impuesto va a ser el 100%, pero el impuesto es como, digamos, la base impositiva. Aparte es la base imponible, que es lo que se va a tomar como para calcular el impuesto. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, digamos que los gastos, o sea, el precio que ellos tienen de precio de venta al público van a tomar como base esa, pero dice que no puede ser menor al 75% de venta al consumidor. Ellos tienen que tener una base impositiva para vender. Sobre esa base que ellos estipulen, que no, obviamente no va a ser menor del 75% de los costos, o sea, ellos ya tienen un precio o una base impositiva que van a fijar para que el impuesto sea aplicado. Entonces, por ejemplo, ya decimos, bueno, ya tenemos el precio que vamos a dar al público, obviamente sumando todos los gastos y restando algunos descuentos que tendrían que quitar de la base impositiva. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen cuenta, compran un producto, ustedes le van a sumar todos los gastos en que incurren, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, bueno, ya incluí flete, ya incluí seguro. Entonces, bueno, en costo, ya sumándole todo esto, me sale que yo tengo que dar, por ejemplo, al público una venta de cigarrillos, me va a salir a 25 quetzales, por así decirlo, ¿verdad? Ese es el costo de venta que ustedes van a tener ya sumando los gastos. Pues ustedes disponen que ese es el costo que les sale para vender al público, ¿verdad? Pero como ustedes ya establecieron una ganancia, ustedes pueden decir, bueno, ya ustedes determinaron que ese es el precio de venta sugerido al público, pero pueden ustedes rebajar, obviamente, para el pago del impuesto. Dicen, bueno, tienen que pagar ustedes el 100% de del impuesto en base a eso. En ese precio base que ustedes van a poner, sobre el cual van a calcular, ustedes ya tienen que
que establecer sus ganancias, ¿verdad? Pero la ley establece que la base impositiva, o sea, la tarifa que ustedes van a aplicar es el 100% de la venta sugerido al público. En este caso no van a incluir los impuestos que ustedes tienen que pagar. No sé si me voy a entender. En la ley establece que este precio de venta al público no incluye los impuestos que ustedes tienen que pagar del consumo del cigarrillo, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a vender una cajetilla en 25 quetzales, ese es el precio sugerido al público. Entonces, ustedes tienen que tener conciencia de que ese mismo impuesto es el que ustedes van a pagar, ¿verdad? Entonces, tienen que jugar con ese cálculo a modo de que obviamente ellos van a ganar, van a tener que tener ganancia y está grabado con el 100%. ¿Ustedes por qué creen que está grabado por esa tarifa? ¿Cuál es el fin de imponer una cantidad del 100% del impuesto a un producto? El daño que produce en el ser humano, ¿verdad? Entonces, se tiene que incrementar el valor para que pueda quedar alguna ganancia, pero en sí el cálculo lo van a determinar los importadores. Ellos van a generar o van a establecer cuál es el precio que van a tener y cómo van a poder ellos generar esa ganancia, ¿verdad? Son estrategias o no sé cómo hacen el cálculo, pero en sí la ley es clara que va a ser el precio sugerido al público. O sea, ellos se la tienen que jugar, los comerciantes y los importadores y los fabricantes del producto, para poder generar alguna ventaja para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, hay algunos productos que no pagan impuesto. Entonces, ¿cómo se van a establecer esto? Por ejemplo, el fabricante, el distribuidor o el intermediario dice que realice la venta al consumidor. Dice, son los que van a fijar esta base que no puede ser menor del 75%. Entonces, en todo caso, dice, para los cigarrillos fabricados a máquina, la producción nacional, como para los importadores, la base imponible del impuesto no podrá ser menor al 75% del precio de venta sugerido al consumidor por el fabricante. Es el precio que va a poner el fabricante, ¿verdad? Entonces ya ellos tienen que establecer, pero la venta sugerida al público, y esa es la declaración que ellos van a hacer ante la administración tributaria, de que esa es la venta que van a sugerir, y el impuesto va a ser sobre el precio que ellos establezcan en esa declaración. No sé si me doy a entender. Indica que no se... Digamos que si tenemos un ejemplo de una cajetilla o de un paquete, como dice que son grupos de 10 cajetillas, creo yo. Ajá. Si vale 10 quetzales, por poner un ejemplo, ese sería el 75%, ¿no? Puede ser el 100% o puede ser el 75%. Eso lo va a determinar el importador o el fabricante, pero ellos deben establecer sus estrategias a modo de que supongo que les tiene que quedar una ganancia, ¿verdad? Pero como se hace esa declaración que previo a la base imponible ellos tienen que hacer ante la administración tributaria, esa declaración que ellos hacen pueden tomar como base y en base a eso es que no puede bajar, no puede ser menor que el 75% de lo que consignaron en esa declaración para efectos del cálculo del impuesto. Entonces, como esa declaración que ellos hacen se tiene válida, ¿verdad? Y entonces la ley viene y establece: la base imponible del impuesto no podrá ser menor al 75% del precio de venta sugerido al consumidor. Este precio de venta sugerido al consumidor, ellos ya lo establecieron en una declaración. Entonces, a la hora de fiscalizar, se va a tomar en cuenta que el pago de la base impositiva que ellos tomaron en cuenta ya cuando reporten el impuesto, tienen que jugar con lo que establecieron en la declaración
y que hacer el cálculo y fiscalicen no pase de ese 75% que ellos no pueden bajar, ¿verdad? Entonces, el precio debe ser reportado a través de la declaración jurada a la administración tributaria, deduciendo el impuesto al valor agregado y el impuesto específico establecido en esta ley. Entonces, para poder establecer ese precio no tiene que estar incluidos los impuestos que ya el contribuyente tiene que pagar. Y dice que no se considera precio de venta sugerido al consumidor el precio facturado al distribuidor o intermediario por el fabricante o importador. El precio de venta, como les digo, es el que ellos van a reportar a través de declaración jurada, ¿verdad? No sé si entendieron esta parte. Ellos van a hacer una declaración del precio que sugerido, ¿verdad? Pero no se va a considerar el precio de venta sugerido, el precio facturado al distribuidor, sino que el declarado ante la administración tributaria. ¿Por qué? Porque el precio para ser reportado debe deducir el impuesto al valor agregado y el impuesto específico, ¿verdad? Del tabaco. Si no, no les quedaría ganancia a ellos. Ahora bien, el pago del impuesto debe enterarse en las cajas fiscales, ¿verdad? Con la presentación de esa declaración jurada que se va a hacer ante la administración tributaria dentro de los 10 días siguientes al día del vencimiento de cada mes. Esto lo hacen ellos. Por ejemplo, los importadores de cigarrillos elaborados a máquina pagarán el impuesto del 100% a que se refiere el artículo 22 de la ley en las aduanas de la República al momento de liquidar la póliza respectiva. Ellos son los importadores, ¿verdad? Ellos van a ingresar ese producto, entonces en ese momento ellos van a pagar el impuesto. Como ellos son los únicos que lo van a pagar, ya lo tienen que generar en el momento de la importación. Ahora las deducciones que deben hacer los fabricantes a estos productos. Por ejemplo, el precio de venta en fábrica sin el impuesto a que se refiere la ley de los cigarrillos elaborados a máquina y que fueron obsequiados como propaganda, muestras a trabajadores de los fabricantes, esta deducción no podrá exceder del 1% del monto total del impuesto de cada mes. Ahí está regulado. Solo vamos a las formas específicas que establecen que no van a venir, por ejemplo, en el examen no les voy a poner que expliquen todo esto, solo vamos a ver la especialidad o las cosas raras, por así decirlo, que tiene esta ley y que los únicos que deben estar interesados en cómo generar este impuesto de la forma en que van a hacer son los importadores y los fabricantes, ¿verdad? Porque pónganle, por ejemplo, nadie más. Los únicos que van a pagar impuestos son ellos. Entonces, cuando ustedes compran una cajetilla de cigarro, ustedes no están pagando impuestos sobre ese producto, ¿verdad? Obviamente lo que están pagando es el precio del consumo, pero el impuesto lo van a sufrir únicamente los fabricantes y los importadores. Entonces, el precio de venta en fábrica sin el impuesto a que se refiere la ley, dice de los cigarrillos por deterioro, daños u otras causas que requieran el retiro del mercado y por consiguiente la destrucción. Esto se tiene que hacer en presencia de autoridades de la administración tributaria y se va a levantar un acta, porque esa deducción no podrá exceder también del 1/4 del monto total del impuesto de cada mes. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Si se dan cuenta, el impuesto es del 100% que debe pagar el contribuyente, pero en una destrucción de mercadería deteriorada, si se dan cuenta, el impuesto, lo que se va a tomar en cuenta para ello es mínimo, ¿verdad? O sea, la importancia en esta ley es la estrategia que se estableció al momento de crear el impuesto, por lo mismo, ¿verdad? Que el producto, por ser dañino a la salud, buscan la forma siempre de que las personas, pues, a la hora de comercializar este producto, la pena o el precio que tienen que pagar es pagar una cantidad alta de impuestos y que beneficios fiscales para poder deducir de algún modo no les da la ley esa facultad. Entonces, de ahí, por ejemplo, hay tributos que se van a pagar en especie en los cigarrillos. Por ejemplo,
de conformidad con las especificaciones y categorías que regulan los artículos 32 y 33 de la ley, los puros y mixturas, que son un tipo de cigarrillos. Dígame, Emerson. Licenciada, ese porcentaje que dice del medio del 1%, eso es la mitad, digamos, del 1%, entonces. Dice el medio del 1%, dice, ¿verdad? Ajá. Sí. Lo que pueden deducir. O sea, si se dan cuenta, para pagar impuesto está bien alto el impuesto, pero cuando ellos ya quieren deducir, por ejemplo, por pérdida, por deterioro, ellos no van a tener ese beneficio de poder sumar, ¿verdad? Sino que la ley les permite una cantidad mínima que en otras leyes ustedes no lo pueden ver. Ya. Entonces, vamos a estos tributos en especie que regula esto. Entonces, ojo con ello, porque si se dan cuenta, no siempre el impuesto se va a pagar en efectivo. Y entonces se establece que de conformidad con las especificaciones y categorías que regulan los artículos 32, adelante, y 33 de la ley de puros y las mixturas tributarán mediante especies fiscales en forma de tiras de papel que serán adheridas como anillo a cada unidad por el fabricante o el importador, ¿verdad? De manera que no sea posible la separación sin destruirlo. Entonces, en este caso, ese impuesto va incluido en los puros. Yo no sé si ustedes han visto que estos cigarros tienen alguna orilla plateada, según indican, ¿verdad? Yo nunca los he visto, pero dicen que tienen un como anillito plateado, que en ese papelito va satisfecho, por así decirlo, el impuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto garantiza el pago de tributos de los contribuyentes hacia la administración tributaria, y obviamente no se puede quitar, ¿verdad? O sea, al consumirse, ahí es donde ya prácticamente se está consumiendo en sí el tributo, por así decirlo, ¿verdad? Y las especies fiscales a que se refiere esta ley igual son suministradas también por la administración tributaria, ¿verdad? Porque en la ley establece la Dirección General de Rentas Internas, pero actualmente eso lo hace la administración tributaria. Por ejemplo, en estos lugares siempre van a haber productos, por ejemplo, en las aduanas tienen que tener este tipo de material para que sean internados los productos ya con este tipo de impuestos, ¿verdad? Ahora, otro aspecto importante de esta ley es las que no causan impuesto. Observaciones especiales que tienen que ver. Entonces, vamos a ver en qué caso se paga el impuesto en especies fiscales. Entonces, ya tienen que saber que son en los puros y en las mixturas, ¿verdad? Los cigarrillos pagan impuesto en efectivo, más los puros y las mixturas, el impuesto se paga en especie. Ahora, los que no causan impuesto. Esto está establecido en el artículo 28 de la ley, ¿verdad? Los cigarrillos elaborados a mano no causan impuesto. De conformidad con el artículo 31, también queda terminante prohibido a los industriales fabricantes de cigarrillos elaborados a máquinas vender y despachar cigarrillos sueltos, que es otra característica de esta ley. Y la exportación del tabaco, ya sea en bruto o elaborado, de cualquier forma también no causa impuesto de exportación, ¿verdad? Ni el impuesto a que se refiere esta ley, porque los fabricantes deben adherir o imprimir cajetillas en los distintos envases de cigarrillos que exporten con la leyenda que indica que es para exportación sin impuestos, ¿verdad? Entonces, los productos que se van a exportar de tabaco tampoco generan impuestos de exportación, ¿verdad? Entonces, son las observaciones que tienen que establecer ustedes en esta ley para efectos de examen, en qué productos no van a generar o no van a sufrir el pago de este impuesto. Otra cuestión es, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Los cigarrillos elaborados a mano. Entonces, los exportadores siempre que vayan a realizar un tipo de exportación también deben, dentro de los 15 días siguientes hábiles al vencimiento de cada mes, también elaborar una declaración jurada que acredite esa exportación, ¿verdad? Y entonces,
Este es un trabajo arduo que realizan las aduanas porque ellas están obligadas a reportar trimestralmente las importaciones y exportaciones de tabaco, ¿verdad? Elaborado de cualquier forma para efectos de regulación, ¿verdad? En cuanto a este impuesto. Entonces, con relación a este impuesto, lo único que me interesa que ustedes tengan presente es pago del impuesto 100%, que no debe ser para pagar el contribuyente, o sea, el contribuyente, ¿verdad? Que son los fabricantes y los importadores, que el precio, la base impositiva no debe ser menor al 75% del precio sugerido al público. Y que los tabacos y las mixturas no van a pagar el impuesto en efectivo, sino que en especie. Y que los productos que no están afectos son los productos elaborados a mano, que los importadores y los fabricantes no pueden vender cigarrillos sueltos y que las exportaciones tampoco están generadas, los exportadores no pagan impuestos de exportación y que esos productos que van a exportar tienen que llevar la leyenda de que están exonerados del impuesto arancelario de exportación. Esos son los puntos que les recomiendo se les quede para efectos de esta ley que posiblemente puedan venir en el examen, únicamente con relación a este impuesto. No sé si tienen alguna duda sobre este tema. Está un poco difícil de entender, pero las características o lo más importante es eso que les estoy indicando ahorita de último, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, alguna observación con respecto a esto. Después de los tabacos y mixturas no pagan en efectivo, sino en especie. ¿Qué dijo después? Perdón. Después de esto, de que no paguen impuestos, es el producto lo que no paga, los que no causan el impuesto, que son los cigarrillos elaborados a mano. Es una cuestión, ¿verdad? Que quiero que recuerden. Los cigarrillos fabricados a mano no pagan impuestos, solo los que se fabrican a máquina. Otra cuestión, que los importadores y los fabricantes tienen prohibido vender cigarrillos sueltos y que el tabaco que vayan a exportar también debe de llevar la leyenda que que no pagan impuestos. Gracias, Lic. Deben tener la leyenda que dice para exportación sin impuestos. Deben contener estos cigarrillos. Eso está en el artículo 35 de la ley. Y entonces, con relación a esta ley, eso sería lo más importante. Dígame, Luis Felipe. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿en qué artículo de la ley está lo de la base imponible no podrá ser menor del 75%? Mire, vamos a ver. 27 es, Lic. ¿Cuál es? 27. 27, que remite al 22, ¿verdad? Correcto. Ahí estamos entonces. En estas presentaciones que están subidas, denle importancia a lo que está resaltado en negrita. Porque ahí va lo que me interesa que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad? Dígame, ¿quién tiene la mano levantada? Dale. Sí, buenas noches, licenciada. Con una pregunta, usted mencionaba que el precio de venta consta en una declaración jurada del precio sugerido, ¿verdad? ¿Eso se entrega a la SAT o a quién se le entrega esa declaración? Sí, a la administración tributaria, ¿Para esperar aprobación de ellos o cómo funciona eso, perdón? Perdón, casi no le escucho muy bien. Pero ¿para qué le entregan esa declaración jurada a la SAT de ese precio sugerido? Que si cómo lo hacen, dice. No, que por qué se lo entregan a la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Para control?
Posteriores fiscalizaciones, entonces la administración tributaria, en base a la declaración jurada, pueden establecer el impuesto que ellos van a generar, ¿verdad? Es una forma de control del impuesto. Dígame, Gabriela. Sí, licenciada, me queda la duda sobre los tabacos y mixturas que tienen que pagarse en especie. ¿A qué se refieren pago en especie específicamente? Con especies fiscales. Se pagan con especies fiscales. Son las especies de tabaco, licenciada. Que estas especies de tabaco es o sea, decimos especie fiscal porque obviamente es el tributo que se va a pagar, ¿verdad? Entonces, estas especies fiscales, estas especies que se van a adherir a los cigarrillos, únicamente las va a tener en poder la administración tributaria y las aduanas en el momento de que importen el producto, porque se les deberá adherir para que el producto cuando ingrese al país ya tenga adherido ese impuesto. Las tiras de este papel. Gracias. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver la ley del impuesto de circulación de vehículos, que es otra cuestión también que estamos verificando. Entonces, el objeto del impuesto es que todas las municipalidades puedan utilizar estos recursos para mantenimiento de las calles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el objeto del impuesto de circulación? Como pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? No solo podemos indicar que va a ser, todos decimos, bueno, es para manejo o mantenimiento de las carreteras, ¿verdad? Pero el objeto principal es que las municipalidades sean las que se encarguen, ¿verdad?, de estos recursos. Por ejemplo, el Departamento de Tránsito de la Aeronáutica y la Marina Nacional, ellos tienen que contar también con fondos específicos que permitan obtener y mantener semáforos, las señales de tránsito y demarcaciones de carretera, ¿verdad?, más allá del impuesto de circulación. Entonces, ¿cuál es el objeto del impuesto? ¿Y cómo se va a pagar este impuesto? Dijimos que se paga anualmente. ¿Y quiénes pagan este impuesto? Entonces, si nosotros vamos a ver quién paga este impuesto, lo primero que se les viene a la mente, y si no ahondamos, solo tenemos la idea de que son los vehículos terrestres, ¿verdad? Pero según la ley, este impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, ¿verdad?, que se van a desplazar en el territorio nacional, en las aguas y en el espacio aéreo, obviamente comprendido como territorio y soberanía del Estado, ¿verdad? Y para este efecto es que se van a clasificar en terrestres, marítimos y aéreos. Con relación a esto, la base imponible que se va a aplicar también es la base imponible va a ser determina en las tablas de valores imponibles que elabora anualmente la administración tributaria, ¿verdad? Y que obviamente son aprobadas por acuerdo del directorio para tomar como base el impuesto, ¿verdad? Entonces ustedes ven todos los años, siempre uno va a esperar esa publicación para ver cuál va a ser la base imponible, depende del modelo de carro que uno tiene, ¿verdad? Obviamente los carros nuevos son los que más pagan, porque se establecen unos rangos y las marcas y las líneas de carro, modelos, etcétera, que son las características que tomamos. Eso sí ya todos lo han visto, ¿verdad?, cuando pagan el impuesto. Entonces, otra cuestión es, por ejemplo, que tienen que tomar en cuenta es, si bien la ley establece que en ningún caso podrá ser menor de 220, es una ley que está vigente, pero no es positiva, ¿verdad? También, por ejemplo, otra cuestión es la inactivación de los carros, ¿verdad? El registro fiscal de vehículos va a cancelar las inscripciones de todo vehículo cuando no se haya pagado el impuesto durante 3 años consecutivos. Vencido ese plazo que tenía que ser para pagar el tercer año, entonces se cancelan las inscripciones de los vehículos, ¿verdad? Entonces ustedes ven en algunos casos que dice inactivación de los vehículos
y es por falta de pago del impuesto. Entonces, de esta ley, prácticamente solo eso es lo que necesito que vean, y pues obviamente que se tenga presente que no es solo los vehículos terrestres, ¿verdad? Sino que están los marítimos y aéreos nada más. Entonces, con relación a esta ley, es lo único que sí tomen en cuenta, y si gustan le dan una leída a la presentación, porque les cuento que aquí van a empezar a trabajar y van a hacer ruido, entonces ya no van a poder terminar la clase hoy. Me disculpo por eso. Entonces, aunque sea un ratito. De acuerdo, Liz, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Que descansen. Gracias, Lita. Feliz noche.